Tal vez lo que te pasa cuando lees la escritura, que hay pasajes que parecen no decirte mucho, que parecen que no tienen nada donde morder, que no dicen nada trascendente, nada que sea bueno o provechoso para nuestras vidas. Sin embargo, dice la misma escritura, hablando de sí misma, que toda la escritura es palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, un pasaje muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Esto quiere decir que no hay nada que sea desechable en la palabra de Dios. No podemos dar por sentado que este pasaje es intrascendente. Cada versículo, cada palabra merece ser estudiada, meditada, porque es nada menos que la inspiración divina, palabra de Dios. Y justamente por medio de la palabra de Dios es que conocemos al Señor. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, ¿cómo vamos a menospreciar algún pasaje de la Escritura? Todos tienen profunda enseñanza para nosotros. Este pasaje que vamos a leer en particular parece solamente una transición entre un tema importante y otro. Realmente son 3 versículos que están entre, el episodio donde el Señor Jesús es invitado a comer a la casa de Simón, ¿recordás? En el fariseo, donde hay una mujer pecadora que lava los pies con lágrimas. Tremendo pasaje. Y el siguiente es la parábola del sembrador. En medio hay 3 versículos y verdaderamente es una transición entre un pasaje y otro, pero es una transición inspirada por Dios. Quiere decir que esto no es una simple transición. Aquí vamos a encontrar verdades divinas, vamos a encontrar profundas enseñanzas y vamos a conocer más del Señor Jesús. Cuando leemos este pasaje vemos que habla de mujeres que sirvieron al Señor. Y vemos que siempre, a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia, las mujeres tuvieron un rol importantísimo. Y en los tiempos de confusión, las personas hablan de la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Yo estoy hablando de eso? Nos enseñan en la escuela. Bueno, la Escritura es muy clara al respecto. No deja lugar a dudas de que el hombre y la mujer son diferentes. Son diferentes. No está hablando de mejor o peor. Son diferentes, tienen características físicas, emocionales y hasta espirituales diferentes. Y Dios usa estas características para su gloria. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios,
Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor Jesús predicaba, dice la Escritura, y las multitudes se reunían a escuchar. Para esta altura, nosotros estamos leyendo, ya se estaba evidenciando el rechazo de los líderes religiosos. Ellos trataban de buscar la manera o la forma en que podían acusar al Señor Jesús de alguna falta, de algún error, de alguna herejía. Y el Señor entonces comparó a los hombres de ese tiempo, a la generación, con muchachos caprichosos, muchachos malcriados, que rechazaban el mensaje, caprichosamente. Dice en el capítulo 7, del capítulo anterior, en el versículo 31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Realmente ellos escuchaban el mensaje y lo rechazaban, nada les venía bien. Cuando Juan el Bautista comenzó su prédica, bueno, hubo un gran entusiasmo en Israel, porque bueno, un profeta había sido levantado por fin después de 400 años de silencio. Allí había un verdadero profeta de Dios, y dice la Escritura que iban multitudes a la vera del Jordán a escucharlo y a bautizarse, porque él hablaba de arrepentimiento. El discurso de Juan era durísimo, hablaba de juicio. El Mesías estaba por llegar, el Mesías que anunciaba en la Escritura, estaba por venir. Y Juan decía que iba a traer juicio, decía: el hacha está allá en los pies de los árboles. Y este entusiasmo inicial del pueblo hacia Juan el Bautista, poco a poco se fue apagando. Y sobre todo cuando fue encarcelado, ya la gente decía: bueno, Juan parecía un endemoniado, ¿no? Ese discurso tan duro, esas palabras tan ásperas, siempre hablando de arrepentimiento, su forma de vestir, su forma de vivir, comía langostas, miel, no se juntaba con la gente, realmente parecía un endemoniado. Y bueno, el Señor Jesús dice que comentaban ellos diciendo: demonio tiene. Después llegó el Señor Jesús, la palabra de Dios encarnada, y era completamente distinto a Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que no se integraba a la sociedad, vivía en el desierto. El Señor Jesús, al contrario, andaba en las ciudades, en las aldeas, compartiendo con la gente, mezclándose entre ellos, comía con ellos. Entonces, como niños caprichosos decían: bueno, este es un comedor y bebedor. Encima, comparte con publicanos y pecadores, nada les venía bien. Si Juan era demasiado serio, el Señor, bueno, era demasiado social. Entonces, siempre estaban desconformes. En realidad, lo que ellos rechazaban era el mensaje. Porque tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús hablaban de arrepentimiento, y ellos no querían arrepentirse.
Consideraban que no tenían de qué arrepentirse porque según ellos eran justos. Dios tenía que estar conformes con ellos eran el pueblo de Dios. Entonces aborrecían a aquellos que venían a confrontarlos con su verdadera condición espiritual. Aborrecieron a Juan el Bautista, diciendo que el demonio tiene, y aborrecían al Señor Jesús. Actuaban, dice el Señor Jesús, como muchachos caprichosos que nada los conformaba. Y vemos que Simón el fariseo era uno de esos caprichosos. Vemos que le rogó al Señor Jesús que viniera a comer a su casa. Le rogó, le suplicó, le insistió para que fuera a comer a su casa. Y cuando el Señor Jesús fue, bueno, allí lo recibió fríamente, indiferente, casi irrespetuosamente, como un niño caprichoso. Pero dice la Escritura que aunque la gran mayoría reaccionaba así con el mensaje del Señor, algunos pocos, a los que el Espíritu Santo iba a iluminar sus corazones para que creyeran, entendieran y se arrepintieran. A estos, el Señor llamó hijos de la sabiduría. Por eso, en el versículo 35 leemos más: la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría de Dios, el plan de Dios de salvación, era justificada en esas pocas personas que iban a arrepentirse. Y la mujer pecadora, que creyó y se arrepintió y demostró su amor al Señor Jesús cuando fue a la casa de Simón, exponiendo incluso su vida, porque ella, si descubrían quién era antes de que se manifestara, si descubrían quién era, le iban a echar, le iban a tratar mal. Sin embargo, ella fue, se metió entre la gente, llegó a mostrar al Señor Jesús y le manifestó su amor. Con lágrimas, lavó sus pies con lágrimas, sus pies sucios que Simón no había hecho lavar cuando entró a su casa. Ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los secó con sus cabellos y ungió esos pies con perfume carísimo. Esa mujer, imagínate cómo terminó esa mujer después de todo esto, completamente despeinada, con los ojos hinchados, rojos de tanto llorar. Esa mujer era, dice, hija de la sabiduría. Ella fue perdonada. Y Simón, el fariseo, el religioso, simplemente parecía un muchacho caprichoso, que rechazaba porque sí el mensaje. Y dice Lucas que después de esto, de este suceso, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Después de esto que sucedió en la casa de Simón, dice, el Señor continuó con su obra. Iba por todas las ciudades y aldeas. Hay algunas traducciones que dice iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, una por una sin dejar ninguna sin visitar. Grandes ciudades y pequeñas aldeas, caseríos. Él estaba llamando a las ovejas perdidas de Israel. Nadie iba a quedarse sin escuchar el mensaje. Dice que iba predicando y anunciando el evangelio del reino. Los judíos, los fariseos, los escribas, enseñaban esclavitud, ataban a la gente a yugos pesados que no podían soportar, mandamientos humanos.
Pero el Señor Jesús hablaba de las buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. El Evangelio quiere decir que sean eso, ¿no? Buenas nuevas. Buenas nuevas del reino de Dios. El Señor iba anunciando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acercó? Por medio de Él. Él era el Rey que vino, el Hijo de Dios, Dios mismo. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre para pagar por los pecados de todos aquellos que creyeron en Él. Ese es el Evangelio. El reino de Dios se había acercado. Y esto implicaba humillación. La encarnación del Señor Jesús fue el extremo de la humillación. Él se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Vos conocéis el pasaje, Filipenses 2:6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Siendo él en forma de Dios, siendo Dios, se despojó de sí, a sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria. Se despojó de su gloria para encarnarse en un hombre y compartir con nosotros las debilidades de los hombres. Se despojó, tomando forma de siervo. Él no vino a ser servido, él vino a servir. Se humilló al extremo, dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El Señor se despojó y el Señor se humilló. La encarnación implica eso, la humillación extrema del Señor Jesús, dejando su gloria para hacerse como nosotros. En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. El Señor Jesús hizo eso. En su humillación descendió a las partes más bajas de la tierra. Y eso es lo que estaba haciendo. De aldea en aldea, de pueblo en pueblo, compartiendo, viviendo, comiendo con los pecadores, con viles pecadores. El Señor Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para servir. Iba anunciando, dice, todas las ciudades, por todas las ciudades y aldeas. Y añade, y los 12 con él. Y los 12 con él. 12 hombres que él había apartado, 12 hombres que no tenían nada de extraordinario, absolutamente nada. Estuvimos estudiando a cada uno. Hombres comunes. Ninguno de ellos era escriba, ni sacerdote, ni rabino. Ninguno tenía grandes conocimientos. Uno de ellos era un traidor y el Señor lo sabía desde el principio. Y el Señor predicaba a las multitudes llevando a los 12. Ese era su método. Estaba preparando a estos hombres. Uno, sabemos que muchas veces diablos, pero 11 de ellos iban a continuar con su tarea. Él estaba predicando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicando a los judíos, y ellos se habían enviado a todas las naciones. Y estos 3 años que acompañaron al Señor Jesús eran 3 años de preparación, escuchándolo, viéndolo,
Había cosas que nunca iban a entender hasta que el Espíritu Santo viniera a ellos. Deberían ser probados, deberían sufrir, deberían incluso ver al Señor Jesús muerto. Todas estas cosas marcarían a fuego a estos hombres para que pudieran llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Así es como el ministerio se transmite. Hombres capacitando a hombres, hombres aprendiendo de otros. Así es como el ministerio de la palabra se transmite de generación en generación. Y el apóstol Pablo, en su última carta a Timoteo, su discípulo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así se va transmitiendo el ministerio de la palabra de generación en generación. Hombres comunes, estos 12. Galileos. Galileos. ¿Sabes lo que implica Galileo? Para los judíos, que eran de la región más menospreciada de Israel. Los galileos eran considerados paisanos, ignorantes, sin educación. En el libro de los Hechos leemos que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, ¿te acuerdas que empezaron a hablar en lenguas? Y la gente entendía, la gente que era de otros lugares, de otros países, entendían en sus propios idiomas lo que estaban diciendo. Y esta gente se asombraba, y dice Hechos 2:7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Estos que escuchamos cómo hablan y hablan con tanta autoridad, alabando al Señor en diferentes idiomas, galileos. O sea, los más ignorantes, los que menos pensamos, galileos. El Señor eligió a 12 galileos para seguir. Y podemos preguntarnos, tenemos acá a 13 hombres que iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. ¿Cómo se sostenían estos hombres económicamente? Bueno, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran dueños de unas barcas para pesca. Bueno, tal vez podríamos pensar que tendrían algún sostén económico. Tenemos a Mateo, que era cobrador de impuestos, que, bueno, eso era bastante redituable. Pero la Escritura nos muestra, por ejemplo, en Lucas 5:11, hablando de los pescadores, y cuando trajeron a tiro las barcas, dice: dejándolo todo, le siguieron. Dejaron todo. Y Mateo lo mismo. Lucas 5:28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó todo. Y el Señor Jesús es específico en las instrucciones que le da a los apóstoles cuando los llama. En Mateo 10:10 dice que no debían proveerse ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En Lucas 17 dice: y posad en aquella misma casa y comiendo y bebiendo lo que os den,
porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. El Señor dice, no traigan nada, no se preocupen de eso, porque ustedes van a recibir su salario. No le va a faltar el alimento. Entonces ellos se fueron sin traer nada. Y vemos acá también otra manera de esa humillación de la que hablamos hace un rato. El Señor, siendo el dueño de todo, se despojó hasta tal punto que debía depender de otros. Siendo Él el pan de vida, siendo que con su palabra podía transformar las piedras en pan, Él se humilló a sí mismo. Y su voluntad era que otros que escucharon el Evangelio, que creyeron, sean los que lo sostengan. Y así es, a lo largo de la historia, el apóstol Pablo dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor otorga la gracia a los creyentes de sostenerlo. Y las mujeres, dice la Escritura, tuvieron muchísimo que ver con esto. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora, hoy hablábamos de la diferencia entre el hombre y la mujer. La Escritura deja bien claro que el hombre y la mujer son diferentes, que tienen características diferentes. Pero hay algo que los une, hay algo que son iguales, idénticos. Y lo que los une y los iguala es el pecado. Tanto el hombre como la mujer están en condenación. Tanto el hombre como la mujer son enemigos de Dios. Tanto el hombre como la mujer aman el pecado. Y la Escritura muestra a mujeres, especialmente madres. Ya en el Génesis encontramos a la esposa de Potifar. ¿Te acordás? ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Quién era la esposa de Potifar? Sedujo a José, bueno, quiso seducir a José, y como no pudo, mintió diciendo que José lo había querido violar, entonces lo hizo encarcelar. Encontramos a otra mujer malvada, Jezabel, la esposa del rey Acab. Ella mandaba matar a los profetas de Dios. Estaba ensañada particularmente con Elías. Otra mujer era Talía, la hija de Jezabel y de Acab. Fue la única mujer reina de Judá. Pero para llegar a ser reina mató a toda la descendencia de otros hijos. En el Nuevo Testamento encontramos a Herodías. ¿Qué hizo Herodías? Convenció a Herodes para que decapitara a Lucas. Perdón, a Juana.
En Hechos encontramos, bueno, no es tan mala como las que venimos nombrando, pero tenemos a Zafira, la esposa de Ananías, que quiso engañar a la iglesia del Espíritu Santo, ¿sí? Diciendo que había vendido su propiedad en tanta plata, pero bueno, mentía. Y en Apocalipsis, en el capítulo 2, aparece otra mujer, Jezabel, que engañaba a la iglesia de Tiatira o que introducía falsas doctrinas en la iglesia de Tiatira. La Biblia no romantiza a la mujer, pero muestra que la mujer tiene características notables. La sociedad judía tenía a la mujer como alguien, aunque suene duro, despreciable. Los rabinos enseñaban una oración que debían pronunciar a la mañana los judíos para dar gracias por no ser gentil. La palabra que usaban era por no ser perros, por no ser esclavos y por no ser mujeres. Pero esto no era exclusivo de la sociedad judía, la sociedad romana era igual, la sociedad y la cultura griega era igual. Pero la Escritura, la Biblia, enaltece a la mujer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es muy contrastante el trato que tenía el Señor Jesús hacia las mujeres con respecto al trato que tenía el resto de los hombres. El Señor Jesús siempre las trató con respeto, con ternura. Cuando el Señor Jesús pasó por Samaria, ¿te acordás que se encontró con una mujer? En el pozo, ¿te acordás? Y ella se sorprendió porque el Señor Jesús le hablara. Los rabinos enseñaban a los hombres que no debían hablar a las mujeres en público, ni siquiera a sus esposas. Y leemos en Juan 4:9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Porque era mujer y samaritana. Cuando vinieron los discípulos, cuando vieron los discípulos, que Jesús estaba hablando con esta mujer, dice, se maravillaron, se asombraron. El versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se maravillaron, se asombraron, pero no dijeron nada. Pero era completamente inusual que alguien, más que un rabino, un maestro, hablara con una mujer. El Señor Jesús no tenía ningún inconveniente. Las mujeres vivían en un estado de opresión y algunas se acercaban al Señor Jesús con temor, acostumbradas al trato que le daban los hombres. Había una mujer que tuvo una enfermedad, flujo de sangre, dice, durante 18 años. La enfermedad ya era triste sobrellevarla, pero aún más triste en ese tipo de sociedad, en esa cultura donde esa enfermedad era considerada inmunda, impura. Esta mujer no podía tocar a nadie porque esas personas que tocaran quedaban, según los judíos, impuros también. Y esta mujer vino y tocó el manto del Señor. Si hubiera hecho eso con cualquier hombre, hubiera recibido rechazo y hasta posiblemente violencia.
Sin embargo, leemos en la Escritura, Lucas 8:46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo, al instante, había sido sanada. Y él le dijo, hija, era el trato del Señor Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Un día le trajeron para probarlo, dice la Biblia, una mujer que había sido hallada en el pecado mismo, en el adulterio, en el acto mismo de adulterio. Le trajeron al Señor Jesús para probarlo, te decía, porque querían ver si él hacía cumplir la ley, había que apedrearla. Y el Señor Jesús no negó su pecado, tampoco negó que merecía castigo por el pecado, pero dejó en claro que todos los que la acusaban no eran mejor que ella. Leemos en Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El trato compasivo, amoroso, respetuoso del Señor Jesús hacía que las mujeres sintieran una especial devoción por él. Él las perdonaba. Esa mujer que lloró a sus pies, lloró porque recibió el perdón, el tratamiento personal del Señor Jesús. El Señor Jesús, en vez de rechazarla, las recibía. Y las mujeres respondían ese acto de amor con amor, con servicio. Eso lo vemos a lo largo de la vida. Cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿qué ocurrió? Dice que ella fue sanada y le servía. La reacción natural es el servicio. La mujer samaritana recibió ese tratamiento tan especial del Señor Jesús. Y nos cuenta Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que hizo, sirviendo. Marta y María, la hermana de Lázaro, demostraban su amor sirviendo. Leemos en Juan 12:2, y le hicieron así una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa le llenó del olor del perfume. Vemos esa devoción de la mujer traducida en servicio. Y así fue también el ministerio de los apóstoles, en el libro de los Hechos. Vemos a las mujeres sirviendo. Hechos 9:39 nos habla de Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limones. En Hechos 16:14
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. En Romanos, capítulo 16, Pablo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En Filipenses leemos, capítulo 4, leemos de Odia y Síntique. Se ve que tenían un problema entre ellas. Y Pablo dice: ruego a Odia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y así, estos son algunos pocos ejemplos. Nos acordamos de Priscila, la esposa de Aquila, y de tantas otras mujeres que demostraban su amor sirviendo al Señor. Y acá, en este pasaje, Lucas dice: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mujeres que habían recibido la gracia del Señor, que habían tenido ese tratamiento amoroso del Señor. Así que ellas lo seguían. Y menciona, en primer lugar, a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. María Magdalena quiere decir que María provenía de Magdala, un pueblito al sur de Capernaum, un pueblito muy chiquito. Magdala quiere decir torre. Bueno, podemos pensar que había una torre en ese pueblo, y de ahí recibía el nombre. Dice que tenía 7 demonios. No quiere decir que María era una persona inmoral, pecadora. Tampoco podemos identificarla con la mujer que lavó los pies del Señor Jesús con sus lágrimas. No era la misma. Pero el hecho de que tenga 7 demonios, y cuando dice 7 demonios quiere decir que estaba muy endemoniada, no significa que era pecado. Los demonios nunca pueden obligar a las personas a pecar. El pecado es responsabilidad de cada uno. Pero lo que sí nos muestra que esta mujer estaba muy atormentada espiritualmente. Muy atormentada. 7 demonios. Atormentada espiritual y físicamente. Nos acordamos del endemoniado Gadareno, ese tipo de conducta. Y el Señor Jesús la sanó. Y ella, en gratitud, demostraba su amor sirviendo. Los 4 evangelios hablan de María Magdalena. Y nos muestran a María Magdalena a los pies de la cruz. María Magdalena presenció la sepultura del Señor. Y al tercer día, ella se levantó muy temprano a la mañana, cuando todavía estaba oscuro, con el propósito de ungir el cuerpo muerto del Señor. Ella pensaba rogar a los soldados que custodiaban la tumba, que por favor la abrieran, corrieran la piedra para que ella pudiera darle el último honor a ese cuerpo muerto. Sin saber que María Magdalena iba a ser la primera persona que se iba a encontrar con Jesús resucitado. Fíjate cómo el Señor enaltece. No fueron los apóstoles los primeros en ver al Señor resucitado, fue María Magdalena. Y fue María Magdalena la que llevó la buena noticia a los apóstoles. María Magdalena fue el apóstol de los apóstoles.
Juana dice mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente de Herodes, esto sí que es sorprendente. O sea, Chuza era el contador, el encargado de llevar la administración de Herodes, ese rey impío que había mandado a matar a Juan el Bautista. Ella había estado enferma y el Señor la había sanado. El Señor había tenido un trato especial con ella y ella demostraba su devoción, su gratitud por medio del servicio. Podemos preguntarnos cómo habrá sido la convivencia entre este matrimonio. Él sirviendo a este rey impío y ella sirviendo al Señor Jesús. No tenemos noticias de cómo sucedió eso, qué pasó ahí. Pero no creo que haya sido fácil para ella. Y ella servía al Señor Jesús. Y también la encontramos a los pies de la cruz. Y también ella fue testigo de la resurrección del Señor. Y Susana. Susana quiere decir lirio. No tenemos ni idea de quién era Susana. No hay ninguna información sobre quién era. No se la vuelvo a mencionar en todo el Nuevo Testamento. Pero su nombre y su devoción por el Señor llegó hasta nuestros días. El Señor honró a Susana dejando su nombre en la Escritura. Y dice que había muchas otras muchas que le servían de sus bienes. Era normal que los rabinos sean sostenidos por las personas que escuchaban sus enseñanzas. Lo que no era normal es que eran mujeres. El Señor Jesús, en su humillación, permitió que otros lo sostuvieran. Y en su amor le dio ese honor a estas mujeres. Ellas, dice, lo servían de sus bienes. Él había roto los yugos que las oprimían. Y ellas, en gratitud, lo servían con amor. No hay registro en la Escritura de mujeres que se hayan burlado como lo hicieron los hombres del Señor Jesús. En cuanto a los creyentes, vemos que los 12, uno de ellos lo traicionó. Los otros 11 salieron corriendo en el huerto de Getsemaní, ¿te acordás? Buscando los ojos. Pedro lo negó 3 veces. Tomás no creía y tampoco a los otros creyeron. No leemos de que alguna mujer tuviera esa actitud. Vemos que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, esas mujeres estaban ahí a los pies. También estaban los soldados romanos, también estaban los fariseos burlándose. Ellas corrían el mismo peligro y ellas estaban ahí a los pies de la cruz. Juan era el único de los 12. Estaba allí. Los apóstoles fueron hombres. La Escritura muestra claramente que
el ministerio de la palabra está a cargo de hombres. Cada hombre y la mujer tienen características diferentes. No hay mejor ni peor, son diferentes. Pero podemos ver que Dios proveyó a la mujer de un corazón de servicio. Y así como estas mujeres permanecieron al lado de la cruz del Señor, a lo largo de la historia de la iglesia, siempre que hubo necesidad, enfermos, gente que pasaba dolor, pobreza, siempre encontramos una mujer hablando, ayudando, sosteniendo. No somos iguales, pero Dios equipó, capacitó a cada uno según su voluntad para su gloria. Y puede parecer a los ojos de los hombres como no tan honroso. Sin embargo, a los ojos de Dios, esa actitud de servicio es exaltada, dice la Escritura, que tiene en el primer lugar. Vemos en Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mí. ¿Amén?